Buenas, ¿cómo vamos? Uno de los temas más interesantes en el análisis de la oferta y la demanda son los estudios que se hacen sobre elasticidad. La elasticidad es una medida muy poderosa para analizar la relación entre dos variables. En este caso, ustedes están viendo en el documento principal y en el otro texto sobre elasticidad que se revisan diferentes tipos de combinaciones. La principal siempre va a ser la relación que existe entre la cantidad de bienes consumidos o producidos y el precio en el mercado. Entonces, ustedes pues bien podrán leer en el documento la teoría al respecto. Yo solamente se los voy a colocar en otras palabras. Es simplemente una comparación entre las tasas de variación de las cantidades. Q1 es un periodo posterior, Q sub 0 es el periodo anterior. Esa diferencia entre los dos periodos se divide sobre el periodo anterior y la misma operación se hace con respecto a los precios. Entonces lo que vos haces posteriormente es comparar las dos variaciones para que no se preocupen mucho, realmente es fácil. En el archivo que ustedes van a tener debajo de este video se pueden realizar algunos ejercicios prácticos. Voy a mostrarles algunos de ellos directamente y les dejo los demás para que practiquen. Entonces usted aquí tiene cambio en Q, cambio en las cantidades. Ah, este es el mismo ejercicio de la carne, ¿no? Lo traje para que no perdamos la concentración en el tema. Entonces, cambio en Q, ¿vale? Entonces aquí está 2013 al 2017, tengo que empezar desde acá, más, ¿cierto? Periodo posterior, 18 kilos de carne, menos periodo anterior, ¿ok? Dividido el periodo anterior, ¿vale? Y en materia del precio de la carne de res, aquí tenemos más periodo posterior menos periodo anterior sobre periodo anterior. ¿Ok? Y esto pues es para los que sepan Excel, esto se puede extender fácilmente hacia arriba. Quienes no conozcan mucho el manejo del Excel, les invito a que revisen en YouTube algún video que les hable sobre el tema de posición absoluta y relativa. Aquí luego ya calculamos la, la elasticidad. ¿Cómo es? Variación en la cantidad sobre variación en el precio. Ah, bien, ok. Y entonces nos vamos para acá. Y dice variación en la cantidad sobre variación en el precio. Y listo. Lo extendemos la fórmula. Y ya tenemos unos datos aquí interesantes. ¿Ok? Entonces luego nos vamos. ¿Cómo es que se evalúa? ¿Cómo es que se revisa esto? A ver, muy chévere. ¿Cómo podemos apreciar la elasticidad precio de la demanda es negativa? Bueno, casi siempre la elasticidad, como es una variación, es negativa si se tiene en cuenta que estamos hablando de en este caso, un crecimiento de los precios y un decrecimiento de las demandas. Lo cual se explica por la pendiente de la curva de demanda. El valor menos 1.5 indica que en el rango de precios estudiados una disminución de 1% del precio implica un aumento del 1.5 en la cantidad demandada. Ah, bien, como cualquier tasa de variación, estamos hablando de porcentajes. Entonces, recordemos acá, a ver. Aquí decreció la cantidad de carne en 2%. Por si a alguna le queda alguna duda, pues entonces usted le cambia el formato acá. En 2,03%. Y el cambio en el precio fue de 3%. Ah, bueno, 2,64. Entonces, estas variaciones nos están diciendo algo. Y ese es el ejercicio a comprender. Entonces, siguiendo con las instrucciones, cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1 en valor absoluto, se dice que la demanda es elástica, ya que un cambio en el precio del bien genera un efecto más que inversamente proporcional en la cantidad demandada del bien. Entonces recordemos la ley de la demanda. Mayor precio, menor demanda.
nos vamos a nuestro archivo y decimos, oye, aquí creció 2,64 y decayó más o menos lo mismo. Entonces mire que la elasticidad se acerca a uno, aunque no se acerca a uno. Aquí varió 4,5% y decreció 1,04%. Aquí creció 17% el precio de la carne y no disminuyó mucho su consumo. Entonces, estos datos son claves. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el consumo de la carne tiende a ser inelástica con respecto a la variación en los precios. Esa es la conclusión que usted puede tener acá. Ahora bien, recochando un ratico, yo aquí podría jugar un poco con los datos y decir, aquí el decrecimiento fue 5,3%. Mire, si se pilla, la elasticidad entonces se torna mayor que 1. Aquí creció el precio 17% y el consumo decreció 17,3%. Lo mismo. Es casi igual a 1. Aquí creció 6,7 y el consumo creció 9%. Entonces, es mayor. Esto para que ustedes vean pues que el comportamiento puede irse en una u otra dirección y que eso nos arroja un índice diferente. Con esto pues creo que queda explicado el tema en la mecánica. Ahora bien, no existe solamente una elasticidad asociada al precio. Existen, como nos dice la lectura, otro tipo de elasticidades. Aquí estamos viendo el comportamiento del consumo de carne con respecto al salario mínimo. Y aquí, cuando hablo del ingreso, puedo considerar muchas fuentes de información. Esta es una, el salario mínimo. Puedo considerar el ingreso promedio neto para la ciudad de Bogotá. Puedo considerar en mi estudio, digamos, usted tiene una firma de estudios de mercado, entonces usted hace una consideración de ciertos valores para un periodo, luego para otro, como lo hace Radar o como lo hace el Centro Nacional de Consultoría, cualquiera de estas firmas, y entonces aquí reemplaza usted los datos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, también estamos observando que la carne, ¿sí?, no reacciona de la misma forma que el incremento del salario mínimo. Bueno, eso ya es un punto más que importante para el análisis. Y aquí tenemos otra información con respecto a otra fuente de información, el índice de salario nominal de la industria manufacturera. Por aquí también tenemos el del comercio minorista, si ustedes lo quisieran aquí colocar. Se comporta de alguna manera similar, más o menos se comporta en comparación con el salario mínimo. Acuérdense que los valores pues dependen del tipo de fuente de trabajo. Y aquí tenemos otro tipo de elasticidad que es el que conocemos como el del bien sustituto. Igual, para aquí por ejemplo consideramos que un crecimiento del 8% en el precio de la carne de cerdo, ¿sí?, se ve acompañado de un decrecimiento muy bajito en el precio de la carne, ¿sí? Lo mismo acá con respecto aquí decreció el precio de la carne de cerdo, ¿sí? Y decreció el precio del consumo de carne de res. O sea, los comportamientos son diferentes dependiendo de la herramienta de información, de la variable que consultemos. Muchísimas gracias. Les dejo con estos análisis aquí para Transmilenio y para los pasajes aéreos. Aquí sobre todo pueden hacer análisis de oferta, de elasticidad de oferta. Me cuentan por el foro qué entienden, qué no entienden, qué les interesa, qué me proponen. Nos vemos.